Como ya habrán notado, en los últimos años, gracias al crecimiento del canal y al apoyo de ustedes, cada vez tenemos la suerte de que más marcas se empiezan a acercar a nosotros para justamente invitarnos a probar sus productos y analizarlos en el canal. Y si bien cualquier persona que no tenga experiencia haciendo reviews de hardware podría llegar a pensar que, por ejemplo, cuando tenemos que analizar un componente como una placa de video, el proceso es tan simple como sacarlo de la caja, ponerlo en un gabinete y quedarnos todo el fin de semana jugando al CSGO con nuestros amigos, la realidad no es tan así. Hay unas cuantas variables y cosas a tener en cuenta a la hora de hacer pruebas que pueden llegar a afectar los resultados y de las cuales nosotros tenemos que estar atentos a la hora de probar componentes. Es por esto que el día de hoy les voy a contar un poco cuáles son todas esas cosas que tenemos en cuenta a la hora de hacer una review de un producto para que ustedes justamente puedan entender bien todo el proceso. Y además vamos a armar mi PC de pruebas definitiva, mi test bench definitivo, que va a ser la máquina de pruebas donde justamente vamos a analizar todos los productos que vayan saliendo en lo que queda del 2020 y lo que se viene en el 2021. Y además va a ser una PC de pruebas que me va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza y muchísimo tiempo. Ya van a ver por qué. Así que sin más preámbulo, empecemos con este video. Bien, antes de empezar me gustaría justamente contarles por qué quiero armar una PC de pruebas y yo ya personalmente tengo una PC que simplemente podría utilizarla para probar hardware. Supongamos que tengo que analizar un producto como una placa de video, una 3070 de Nvidia. Si a la hora de ponerme a probar justamente esta placa simplemente la conectara en mi PC de uso cotidiano de todos los días, donde tengo un montón de programas y softwares corriendo de fondo, los resultados que obtenga en lo que concierne a FPS o por qué no en cosas extra como por ejemplo el consumo de RAM, no serían ideales o mejor dicho estarían mal medidos. A la hora de hacer pruebas y justamente darles a ustedes un resultado referencial al cual tener en cuenta a la hora de hacer una decisión si vale la pena o no comprar algo, no puedo tener justamente cosas que limiten a la placa o que perjudiquen el rendimiento de la placa porque son cosas que no todos los usuarios utilizan, no son programas que todos los usuarios utilizan, entonces todas esas variables tenemos que intentar eliminarlas de la ecuación. Es por esto que para justamente en este caso, para probar la placa de video, lo ideal es tener una instalación de Windows lo más limpia posible, lo más default posible, donde solamente esté el launcher del juego, el juego y nada más. En mi caso personal, como soy un estudiante de ingeniería informática y además tengo este canal de YouTube, siempre tengo un montón de programas corriendo de fondo y además tengo un montón de programas instalados, por lo que ya la alternativa de simplemente conectar la placa y ponerme a jugar estaría descartada. Y si bien en mi PC de uso cotidiano podría tener un SSD vacío donde cada vez que tengan que probar algo como por ejemplo una placa de video le instale Windows, la realidad es que no me gusta mucho la idea de tener un sistema para las dos cosas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno hace pruebas muchas veces está varias horas seguidas y la realidad es que no puedo depender de justamente un solo sistema para tanto las pruebas como para todo lo que tenga que hacer en mi vida cotidiana, ya sea programar, ya sea estudiar, ya sea trabajar. Es por esto que desde un punto de vista de software, si bien podría llegar a tener una sola computadora, realmente no me es cómodo tenerla por un tema de tranquilidad mental. A mí me gusta la idea de tener dos equipos separados y simplemente cuando tengo que hacer trabajo y cuando tengo que estudiar, enciendo uno y cuando puedo jugar y cuando puedo hacer pruebas, utilizo el otro. De esta forma tengo la tranquilidad mental de que si llego a hacer alguna cagada, si llego por ejemplo haciendo overclocking, si llego a hacer algo mal, esa PC de pruebas es la PC de pruebas, no corrió riesgo de información. Si tengo que hacer algo urgente, lo puedo hacer y no voy a estar perdiendo ni tiempo, ni no voy a estar teniendo dolores de cabeza innecesarios. Esas serían un poco las razones en el apartado del software, pero también hay muchas en el apartado del hardware. Si por ejemplo durante la review de esta 3070 me gustaría hablarles de las temperaturas que obtuvo en alguna prueba de estrés durante cierta cantidad de tiempo, si yo simplemente pusiera esta placa adentro de un gabinete que tiene paneles de vidrio templado, que está cerrado, que tiene 5, 4, 3 coolers, no importa cuántos coolers, que están circulando aire, adentro del gabinete y una cierta temperatura ambiente, ahí cada vez se empiezan a acumular más variables que podrían llegar a afectar los resultados. Recuerden lo que les dije, lo ideal a la hora de hacer pruebas es aislar la mayor cantidad de variables que puedan llegar a afectar los resultados. Y es por eso que lo ideal para probar, en este caso esta placa de video, sería tener una PC al aire abierto, donde no haya circulación de aire y donde básicamente lo único que influye en la temperatura es el sistema de refrigeración en sí de la placa y la temperatura ambiente que haya en el lugar donde esté probándola. Además, otra de las cosas que más me molestan de tener una PC de pruebas adentro de un gabinete full tower es el tener que estar justamente peleando con ese tornillito que está en esa esquinita que es súper difícil de acceder y estar así durante varias horas durante el día. Realmente es bastante molesto y simplemente con un sistema de pruebas esto se va a solucionar y ahora van a ver por qué. Además, otro problema que tiene hacer justamente un sistema de pruebas dentro de un gabinete convencional full tower es que este tipo de gabinetes son muy poco portables. En mi caso personal, en mi habitación donde estoy grabando este video, tengo un monitor que llega hasta 2K de resolución.
mejor dicho 1440p. Y en el caso de que, por ejemplo, quisiera probar esta placa con 4K, tendría que irme a mi living donde tengo una pantalla 4K. El problema es que justamente este gabinete no solamente es grande, es pesado, sino que tiene vidrio templado. Y es un dolor de cabeza más. En cambio, con la solución que he encontrado para justamente este test bench, este problema básicamente se soluciona perfectamente. Mi solución y la solución que la gran mayoría de gente que prueba hardware ha encontrado a todos estos problemas que anteriormente les he mencionado es tener un sistema separado y justamente utilizar lo que se conocen como Open Bench Tables. Existen un montón de tipos de bench tables, gabinetes abiertos o test bench. Y algunos de ellos son caseros, consisten en reciclar un gabinete viejo y cortarle algunas partes. Otros se hacen mediante impresiones de cosas como acrílicos, cortes en madera, y también algunos fabricantes de gabinetes importantes hacen algunos un poco más industrializados. En mi caso, si bien me encantaba la idea de los test bench abiertos, habían dos cosas que me hacían evitarlos completamente, y eran la falta de portabilidad y justamente la estética que tenían muchos de estos gabinetes abiertos. Esto fue hasta que descubrí el Open Bench Table de Strikom, uno de los test bench más prácticos, portátiles, hermosos y bien diseñados que vi en todo el mercado. El BC1, también conocido como Open Bench Table, es un proyecto colaborativo entre HardwareBot, una de las páginas más importantes del mundo en lo que concierne a overclocking, Overclocking TV, un medio también muy importante de este nicho, y Strikom, esta última siendo una de mis marcas favoritas en el mundo de los gabinetes, ya que han fabricado piezas como el DA2, del cual dentro de poco les voy a contar en un video. La idea detrás del Open Bench Table nace ya que justamente entusiastas del overclocking se dieron cuenta básicamente lo mismo que yo, que las soluciones que habían para gabinetes al aire abierto eran no solamente muy feas estéticamente, sino que eran muy poco portables. La idea principal fue crear una plataforma de pruebas que no solo sea súper rígida y funcional, sino que sea súper compacta y liviana, haciéndola una pieza ideal para llevar de un lado al otro. El resultado, después de muchas horas de diseño, fue el BC1. Como es de costumbre al ser un producto de Strikom, ya al abrir la caja sorprende la presentación y calidad de lo que vemos. Esta bench table está construida a partir de una placa de aluminio anodizada cortada mediante una máquina de CNC, la cual no solo le da una rigidez espectacular, sino que también la hace súper liviana y portable, resultando en tan solo 1,82 kilogramos de peso y un grosor de 8 milímetros. Si así es, menos de 1 centímetro. El proceso de ensamble de esta bench table es súper sencillo y en minutos ya podríamos tener un sistema funcionando en ella. Los stands o patas que sostendrán todo nuestro hardware se encuentran dentro de la placa en sí, y al retirarlos simplemente tendremos que atornillarlos en los extremos de esta forma, con los tornillos que encontraremos en los costados de la placa. Este es otro punto súper positivo del BC1, que básicamente no solamente tenemos todo lo que necesitamos para montarla en justamente la misma placa, sino que para montar todo no necesitamos ningún tipo de herramienta. Con simplemente 2 dedos ya podríamos simplemente tener nuestro gabinete armado en minutos. Ahora que ya les mostré un poquito cuál va a ser el gabinete, por así decirlo, o básicamente la mesa de pruebas donde vamos a montar el resto de la PC de pruebas, hablemos un poco de cuáles van a ser los componentes de esta PC. En primer lugar, uno de los componentes que menos cambiaré de esta PC será la fuente de alimentación. En este caso he elegido una Gigabyte G750H 80 Plus Gold, que si bien a día de hoy con gráficas como la 3090 se puede empezar a quedar corta, es más que suficiente para el resto de hardware que suelo probar. Instalar la fuente en la bench table es tan simple como atornillarla a una de las patas mediante los tornillos más largos que se encuentran en los costados de la bench table, y una vez montada queda muy bien asegurada al banco de pruebas. Pasando a la motherboard y el CPU, una de las decisiones que se me hizo más difícil fue justamente qué plataforma utilizar, si AMD o Intel, porque la realidad es que se vienen años con una competencia muy reñida en el mundo de los CPUs. Pero como en la actualidad Lisasu viene haciendo las cosas muy bien, finalmente decidí ir por AMD y elegí una X570 Elite de Aorus, que me permitirá utilizar la nueva línea de CPUs Ryzen 5000 cuando puedan conseguir alguno, o incluso me permitirá aprovechar las ventajas PCI Express 4.0 en el caso de que sea necesario. Los standoff para colocar la motherboard, al igual que los tornillos de la fuente, también vienen atornillados a la bench table, en este caso a las patas del test bench, y tendremos dos tipos: los standoff de toda la vida, a los cuales les tendremos que atornillar nuestra motherboard, o los que a mí más me gustaron, los standoff sin tornillos, pero que tienen un mecanismo para justamente trabar la mother al colocarla. Está muy bueno realmente tener la opción de que si no queremos atornillar la motherboard a la bench table, de cualquier forma se va a quedar estable, porque justamente algo que también pasaba en un gabinete cerrado, un gabinete convencional, es que sí o sí teníamos que atornillar todos los tornillitos y simplemente era una pérdida de tiempo. En cambio acá, si por ejemplo eventualmente tengo que hacer cambios de motherboard, lo puedo hacer en algunos segundos y ya está.
es realmente súper práctico. Ya que tenemos la motherboard instalada, ahora pasemos a hablar del CPU que elegí. En este caso decidí utilizar un hermoso Ryzen 7 3700X, que si bien a día de hoy con los nuevos Ryzen 5000 ya se está quedando un poco atrás, será suficiente hasta que podamos actualizar a la nueva generación. En tanto a la refrigeración, como me gustaría tener un sistema que funcione por mucho tiempo y rinda bien, decidí ir por refrigeración por aire. Y como no podía ser de otra forma, elegí a los reyes de este campo, Noctua. Utilizaremos el Noctua NHD15 en su versión ChromaX Black. ¿Qué se puede decir de este cooler? Cuenta con dos ventiladores de 140 mm y es de lo mejor, por no decir el mejor cooler por aire que se pueden conseguir en el mercado. Lo bueno de las refrigeraciones por aire, y especialmente las de Noctua, es que si bien los rodamientos dentro de los fans duran mucho tiempo, en el caso de que lleguen a fallar simplemente podemos cambiar los ventiladores y listo. En cambio, en una refrigeración líquida hay varias partes más que pueden llegar a fallar, como por ejemplo la bomba, el radiador, etc. Y en un sistema de pruebas prefiero simplemente ahorrarme la mayor cantidad de dolores de cabeza, así que vamos a ir directamente con refrigeración por aire. Siguiendo con los demás componentes, en lo que es memorias, todas serán de nuestros queridos amigos de Team Group. Para la RAM iremos con 16 GB de memoria a 3200 MHz en Dual Channel y son módulos de su modelo Extreme ARGB. Para lo que es almacenamiento opté por dos SSDs. En primer lugar un T-Force Cardea Liquid de 1 TB, un SSD NVMe refrigerado por agua, bastante curioso que hace poco revisamos en el canal. Y además para el sistema operativo vamos a utilizar un SSD SATA también de T-Force, el Delta Max de 500 GB. Fíjense que si bien podría dejar tranquilamente el SSD SATA colgando a un costado del test bench, Streacom también pensó en formas para justamente colocarlos. Y en el caso de tener un SSD con agujeros con tornillos en los costados, podríamos colocarlos en esta parte de aquí. Pero en mi caso este SSD no los tiene, por lo que me puse creativo y tomé una de las monturas o brackets que incluye Streacom, pensadas para montar hasta dos radiadores de 240 mm cada uno, y simplemente las reutilicé para lo que yo necesitaba, o sea, lucir el RGB de este hermoso SSD. En lo que es la tarjeta gráfica, como ya les mencioné anteriormente, vamos a estar probando una RTX 3070, así que vamos a ir con esa momentáneamente. Para poder colocar la tarjeta gráfica y demás dispositivos PCI Express, dentro del cuerpo de la Bench Table contamos con estos pequeños pins, que justamente nos permitirán colocar hasta 4 dispositivos PCI Express, simplemente utilizando un solo pin por cada dispositivo, que en mi experiencia es más que suficiente para que queden bien ajustados. Así que sí, esta es mi bench table para lo que queda del 2020 y lo que se viene en el 2021. Espero que os haya gustado. Realmente estoy muy contento con lo que pudimos armar. Especialmente estoy muy contento de que pudimos conseguir justamente el BC1 de Streacom, que es un gabinete que desde el primer momento que la vi me encantó. Y nada, realmente estoy muy contento porque me ahorra muchísimo trabajo, muchísimo dolor de cabeza y es simplemente de lo mejorcito que hay para esto. Ahora, si ustedes están pensando en armarse una PC de pruebas, si son overclockers, incluso si son algún colega que tiene un medio de esto, déjenme decirles que la Bench Table está muy bien lograda, es un producto excelente. Creo que el precio es justificable si justamente trabajamos de esto. Les quiero comentar que justamente la Bench Table en color gris cuesta unos $189 y después tiene unas variantes en color negro y rojo que cuestan $199. Es un precio caro para una Bench Table, puede ser, depende justamente si ustedes lo pueden justificar con lo que hagan con ella o si simplemente tienen el dinero para gastarlo, vayan a háganlo, porque personalmente me parece que no solamente es súper funcional, sino que tiene una estética excelente. Igualmente otra cosa que quiero comentarles al margen del precio es que esta es una bench table que se llama Open Bench Table, no solamente porque sea simplemente al aire libre, sino que justamente es un proyecto open source. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden ir a la web de Open Bench Table y pueden descargar los modelos de esta bench table para que justamente después ir a una máquina de CNC, o incluso creo que se podría hacer con una máquina de impresión 3D, se pueden imprimir esta bench table, o incluso si quieren puedan hacer modificaciones basándose en esta bench table. En resumen, me parece un producto solidísimo y creo que en general la bench table quedó súper balanceada para lo que se viene, por lo menos en la industria, en el próximo año. Si tienen alguna sugerencia de qué cosa podría cambiarle, qué cosa podría mejorar a mi bench table, agradecería que me lo hagan saber en los comentarios de acá abajo. Si son nuevos del canal y te gusta este contenido, agradecería que no solamente te suscribas activando la campanita porque estamos muy cerca del 100K, sino que justamente me apoyes este video con un me gusta y
justamente si tenés algún amigo que se está pensando en armar una PC de pruebas, estaría bueno que le mandes esto para que tenga en cuenta todas mis consideraciones. Finalmente, muchas gracias Streetcom por haber mandado esta bench table. Dentro de poco se va a venir el video del DA2, uno de los mejores gabinetes que probé en mi vida. Estén atentos a eso. Y no mucho más. Espero que les haya gustado el video. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chau, chau.